Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Vamos el día de hoy a ir de inmediato a la palabra. Y hoy yo quiero tratar un tema algo desconocido para el pueblo de Dios, pero que tiene toda la base bíblica necesaria. Hemos estado tratando todo este tiempo el tema de la iniquidad. Y permítanme recapitular para toda aquella gente que nos está siguiendo por primera vez. Y es que cuando hablamos de la iniquidad hablamos de toda esa información genética que nosotros recibimos en nuestra vida. Toda esa información vía paterna, vía materna, vía de nuestros ancestros. No solamente correcta, sino toda esa información de maldad de sus prácticas y que llevan a que las personas terminen viviendo situaciones repetitivas, que se repita la historia año tras año. Historias de abusos, historias de pobreza, historias de enfermedad, historias de maltrato, historias de divorcio, historias de muertes, de asesinatos, historia de enfermedades. Y no solamente lo hablamos desde ese punto de vista, sino también lo hablamos desde el punto de vista de los padres espirituales, de los padres de la patria, de la tierra donde venimos, y también cómo podemos ser salpicados con la iniquidad de otras personas. Ya llevamos con esta al menos unos 20 formas de romper la iniquidad, y es necesario que usted pueda entender que hay que hacer un proceso, que es algo romántico pensar ya usted oró y para siempre ya se le arregló todo, sino que hay que comenzar a tratar cosa por cosa. Al menos llevamos unas 20 situaciones que hemos estado enseñando de cómo romper los poderes de iniquidad. Hoy yo quiero hablarles sobre los derechos legales que demonios toman sobre casas, sobre tierras, sobre posesiones, que hacen que el pueblo de Dios experimente enfermedades, muertes. Y queremos entonces hoy, como les digo, es un tema tal vez desconocido para el pueblo de Dios de este tiempo, pero es un tema que tiene base bíblica. Todos hemos escuchado de casas donde asustan. Todos hemos escuchado alguna vez la frase: desde que estoy viviendo en esa casa me va muy mal. Todos hemos escuchado la frase de vi una persona pasar por esta casa o por esta tierra. Todos hemos escuchado la frase sacaron corriendo de ahí a esa gente. Todos hemos escuchado la frase de en esa casa se oyen voces, en esa casa prenden las luces. Y no es precisamente que la gente se esté volviendo loca, sino que a causa de pecados, que ya estaremos hablando, espíritus inmundos, demonios, toman derechos posesorios de ciertos lugares en relación con el pecado que se cometió en ese sitio. Y la función de ese demonio no solo es establecer gobierno sobre ese sitio, ese territorio, esa casa, esa finca, ese lote, sino que también es establecer dominio sobre la gente que llega ahí. La función de ellos es enfermarlos, debilitarlos, en casos hasta matarlos. Nosotros, en lo que hemos podido ya recorrer ministerialmente, hemos ido a muchas casas donde literalmente se le ponen a uno los pelos de punta, porque no solamente yo tengo la habilidad de sentir las presencias, sino también de escucharlas y de verlas. E introduzco este tema hablando de una casa particular a donde pude estar, y una mujer estaba muriéndose. Ella nos contacta a través del programa radial. La mujer estaba muriéndose, secándose. El esposo la había abandonado en esa casa. Ellos la habían adquirido hace muchísimo tiempo.
Y ella estaba casi loca y ella me contacta y bueno, pudimos ir, a pesar de la falta de tiempo que tenemos, pudimos ir a esa casa. Y cuando yo entro a esa casa, veo una mujer literalmente degollada, muerta a manos de un hombre y enterrada en esa casa, en el patio de esa casa. Lo pude ver. Sencillamente lo que yo le dije: hermana, sería muy bueno poder averiguar al vendedor de la casa quién fue los dueños y qué historia tiene esto. Y de una forma rápida se pudo contactar y ella entendió por qué razón habían vendido esa casa y la habían vendido barata. El esposo había matado a su esposa, según la historia, y la había enterrado en esa casa. Y esos demonios de muerte, esos espíritus inmundos, estaban cobrando venganza, además de querer ser dueños de esas casas, de la posesión de esa casa. Estaban cobrando la vida de esa mujer. Ya hicimos un proceso, porque la liberación de esos sitios no la puede hacer cualquier persona. La liberación de esos sitios no la puede hacer ni un brujo, ni un chamán, ni la puede hacer un líder. Amamos los líderes, pero no la puede hacer un líder a medias tintas, todo flacuchento espiritualmente, sino que la liberación de esos sitios las debe hacer profetas de Dios, gente entendida en el mundo espiritual, para poder sacar eso de ahí. Porque a pesar de que hermanos vayan y oren, y ya hemos escuchado estas historias, creo que todos fueron y oraron, no ocurrió nada, porque realmente se necesita de alguien que tenga la habilidad de desatar lo sobrenatural y el mundo espiritual para hacer que esos espíritus inmundos se devuelvan o se vayan a la región de la cual fueron enviados. Fíjense que es un tema muy importante y tiene base bíblica. Lo mejor es que tiene base bíblica. Y quiero que usted tome conmigo el libro de Josué. Vamos a mirar el libro de Josué, el capítulo 6. Y la toma de Jericó es la toma de una ciudad, de la primera ciudad, la cual Dios dijo: no van a tomar nada de esa ciudad, porque esta ciudad es anatema. Pero además de ser anatema, cierto, era todo lo de esa ciudad tenía que ser consagrado para el Señor: el oro, la plata, las joyas, pero ni siquiera podían tocar nada, no podían tomar nada para ellos. Y al final de la toma de Jericó, fíjense que todo empieza muy bien. Al final de la toma de Jericó, Josué levanta un juramento. Escuchen esto, un juramento: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y edificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y el nombre se divulgó por toda la tierra. Josué establece una maldición, y Josué dice que el que se atreviera a levantar nuevamente esa ciudad, esas ruinas, ahora ya vamos a empezar a entender, ruinas, el que se atreviera a levantarlas iba a pagar con la vida de su hijo mayor y de su hijo menor. Cuando yo comienzo a estudiar este tema, el Espíritu Santo me muestra que Jericó fue la primera ciudad que tomaron. Por lo tanto, Jericó, que era la ciudad más grande, la ciudad más fuerte, en esa ciudad estaba la fortaleza espiritual que gobernaba todo el territorio de la tierra prometida. Recuerde usted lo que dice la Biblia, que primero tomamos al hombre fuerte. Recuerde que dentro de la jerarquía espiritual de Efesios 6 primero dice principados. Así que el principado, o el primero que gobernaba la fuente de poder más fuerte demoníaca, era en Jericó.
Así que ya quiero que comiencen a mirar la toma de Jericó de otra manera, porque el sonido está golpeando los muros espiritual, los gritos, las vueltas. Y quiero que comiencen a ver todo desde la dimensión profética. ¿Qué es la forma como están peleando verdaderamente contra este principado? Y el Señor me habló de que el principado no descendió, para que lo entiendan, al infierno, sino que el principado quedó capturado en las ruinas. Quiero que entiendan eso. Por eso Josué dice: el que se atreva a levantar estas ruinas nuevamente va a pagar con la vida de sus hijos. Entonces quiero que vean que una ciudad completa en ruinas, y Dios dice: no la levanten, porque si la levantan, una maldición va a levantarse sobre la persona que la levante. Fue algo que fue echado al piso. Sobre esa ciudad hubo muchos muertos, porque la orden de Dios, la única que se salvó fue Rahab, la ramera, y su familia. Pero la orden de Dios fue entrar, y al entrar, asesinar toda esa gente. Mira el derramamiento de sangre, y todo queda capturado ahí dentro mismo de esa ciudad y de esos muros. Ahora, si nosotros usamos la mente del espíritu, comencemos entonces a hablar de las ruinas de los mayas. Comencemos a hablar de las ruinas de los aztecas. Comencemos a hablar de la ruina de los incas. Hablemos de las ruinas de los chibchas. Hablemos de las ruinas de los egipcios. Fueron imperios, fueron culturas que en su momento tuvieron un auge tremendo. Todas esas culturas estuvieron marcadas por derramamientos de sangre, por adoración al sol, por adoración a la luna, por adoración a los demonios, si lo entendemos. Pero parece ser que en un momento determinado algo ocurre y esa civilización desaparece. Pero además de que desaparece, quedan algunos vestigios que hoy nosotros conocemos como ruinas. Aunque algunas cosas quedan de Egipto, entendemos que Egipto quedó en ruinas. Entendemos que cada ciudad y cada cultura tiene ruinas, que por lo general tiene que ver con piedras que se vuelven tan importantes, y piedras a donde la gente va, se toma fotos. Pero son sitios que contienen poderes espirituales de maldad. Si nosotros entendemos este principio, vamos a tener que entender que tenemos que tener cuidado cuando vamos a esas ruinas o esos sitios espirituales, aun si venimos de esos sitios, porque de cultura eso realmente no tiene nada. Así que Dios dijo a través de la boca de Josué: está maldito todo aquel, y Josué como profeta de Dios, todo aquel que llegara a levantar esta ciudad. Entonces quiero que entienda que en esa ciudad, en ese terreno, en ese territorio quedó un principado atado, amarrado a esas ruinas. Cuando entendemos ese principio, entonces entendemos que pueden haber casas llenas de demonios, que pueden haber edificios llenos de espíritus de demonios, que pueden haber lotes llenos de demonios. ¿Por qué razón un lote que una persona compra puede estar con el derecho de un espíritu inmundo, un demonio pidiendo un derecho? Entonces, señor, ahí es que ahí asustan y aparecen entonces todas las cuentos de las huacas y todo lo demás, porque precisamente esos sitios fueron entregados a los indígenas, o eran de los indígenas. En esos sitios enterraron personas, son cementerios que tal vez nosotros no lo sabemos, o en ese sitio mataron a alguien y enterraron la persona, o en ese lote alguien enterró un bebé, mataron un bebé y lo enterraron. Y entonces esos espíritus inmundos de muertos
comienzan a cobrar como ese territorio y a decir: acá no se puede levantar nada. Hablando de un lote, cuando hablamos de una casa, que todavía es más interesante, uno puede, las personas, ocurre mucho en los Estados Unidos, que hay casas que valen decir $100,000 y usted las encuentra a $20,000. Entonces cuando esta casa sale, la gente rápido la compra, pero lo que no sabe es que anteriormente los dueños, uno se mató, uno por lo que había dentro de la casa. Las casas en las cuales se ha practicado satanismo quedan atadas a estos demonios inmundos. Las casas donde se practicó la tabla Ouija, quiero que entienda que no es solo que un demonio puede poseer una persona, sino que el demonio puede poseer animales, los demonios pueden poseer objetos, los demonios pueden poseer cosas, los demonios pueden entrar en libros, los demonios pueden entrar en revistas, lo pueden hacer, los demonios pueden entrar en un espejo, en paredes. Eso está en la Sagrada Escritura. Entonces estos demonios de satanismo comienzan a tomar derecho legal de esa casa. Recuerde que los demonios, para tener paz, dijo Jesús, necesitan lugares secos, y ellos comienzan a pedir derechos de esos sitios, a cobrar los derechos como que ellos son los dueños. Y quiero que entienda que sencillamente son usurpadores, porque la Biblia dice: de Jehová es la tierra, su plenitud del mundo y los que en él habitan. Quiero que entienda que la práctica de la tabla Ouija es una de las prácticas más delicadas que tiene, porque al hacerlo la persona no es que solamente consultó a un espíritu, sino que el demonio, cuando hicieron eso, abrieron una puerta espiritual, el espíritu inmundo salió y no solamente posee la persona, sino que posee el cuarto de la persona, el sitio donde está realmente la persona. Espero que usted esté entendiendo en el espíritu lo que le estoy tratando de enseñar. Hablamos de que en un sitio donde mataron a alguien, esos espíritus de muerte quedan en esos sitios, y literalmente, escúchenlo bien, usted puede escuchar en la gente que ven personas caminando en la noche, o entrando a la casa, o saliendo de la casa, o se oyen quejidos de personas que precisamente tienen la forma o la figura de la persona a la cual asesinaron. Lo que nosotros pues hablamos de espíritus demoníacos, demonios. Cuando en una casa, las casas de prostitución, esos demonios quedan ahí caminando, son demonios que no solamente tienen forma física, sino que en las casas de prostitución esos demonios tienen olores y ellos quedan ahí. Así que cuando en una casa, usted compra una casa donde se practicó la prostitución, probablemente se puedan ver y se puedan percibir estos espíritus aún haciendo quejidos sexuales o caminando por las casas. Fuimos a una casa donde el ambiente espiritual de sexo era terrible, y yo sencillamente lo que dije es: en esta casa hay un espíritu de prostitución, y evidentemente todo el ambiente, ya las mismas niñas caminaban sobre ese mismo ambiente. Las casas de prostitución, las casas donde se guardan alcohol, las casas donde se guardan drogas o la gente va a drogarse. Quiero que comience a usar la mente de su espíritu ahora. Comienzan a capturar todos esos demonios. Son casas oscuras. Aún yo puedo entrar a casas cuando yo entro y son casas bonitas, arregladas, pero tan pronto entro yo veo una nube de oscuridad. Digo, esta casa está bajo tinieblas. Hay derechos legales. Es muy común encontrar que en casas donde se mataron niños a través de abortos, comienzan estos demonios a pedir derechos legales. Las casas de abortos, las casas donde se matan esos niños,
pudo haber sido su propia casa y usted dice, pero ¿por qué yo no arriendo ese cuarto? Y es que no lo arriendo, y es que ¿qué ocurre? La gente viene y lo mira y es barato. Es probable que alguien que estuvo ahí hizo algo y ahora tiene usted que entrar a orar, a liberar ese sitio, porque un demonio está pidiendo un derecho legal de ese sitio. Entonces fíjese que hay una iniquidad que se nos transfiere sin nosotros saberlo, y que tenemos que, por el poder del Espíritu Santo, pedir al Señor de que nos abra los ojos para poder hacer una batalla espiritual correcta y alcanzar lo que queremos. Mucha gente que busca al Señor, pero realmente todavía no han podido lograr romper con esto. Estuve en una finca donde se había ahogado hace tal vez 50 años un niño, y ocurrió que en esa finca habían practicado hechicería, y periódicamente, casi cada año, se ahogaba un niño en esa finca, hasta el punto que la tuvieron que clausurar, la cerraron. He estado en sitios donde alguien se suicidó en algún punto del camino, y esos sitios quedan marcados por espíritus de suicidio. Aún en carreteras, nosotros lo vemos que hay carreteras que son muy peligrosas. Alguien se mató ahí y con el tiempo en ese sitio comienzan a ocurrir muchos accidentes, y aún gente dice que ven espíritus en esos sitios. Y es verdad, realmente es verdad. Estamos en la palabra, estamos en Josué. Como Josué dice, en estas ruinas ni se atrevan a levantarlas, porque yo Josué, puse una maldición sobre esas ruinas, y el que se atreva a levantarlas va a pagar. Tremendo eso. Va a pagar con la sangre de su hijo mayor y de su hijo menor. Los cristianos debemos ser entendidos a la hora de comprar lotes, a la hora de comprar casas, aún a la hora de comprar carros. A usted le parece muy bueno, le puede parecer una ganga, pero usted, Señor, háblame, guíame, ¿qué hicieron? ¿Quién estuvo acá? Porque a tiempo eso puede convertirse en un problema para usted. Y entonces usted, como cristiano, comienza a enfermarse, comienza a secarse, no comienzan a funcionar las cosas como quiere, y luego usted ora y tampoco ve respuestas, porque realmente lo que se necesita son profetas de Dios que puedan trabajar en este sentido. La segunda parte de la prédica va a estar sensacional. Le pido que la busque, no se la pierda. En esta parte del programa, que es la segunda parte, yo siento de Dios que esto está despertando el interés de muchos. Ahora muchos de ustedes pueden, como siempre hay un montón de gente que estás escuchando para criticarme, decir, eso es espiritismo. ¿Cómo que espiritismo? O sea, es que esto es algo real. Esto es algo real. Las casas, hay demonios que toman casas, hay demonios que toman lotes, hay demonios que toman carreteras, hay demonios que toman objetos, hay demonios que toman cosas, hay demonios que toman ropa, a causa de las prácticas. Hemos estado viendo cuando en una casa se practicó el satanismo, entonces esos demonios quedan ahí. Cuando en una casa se mató a alguien, cuando en una casa se cometieron abortos. Yo aún mismo digo a la gente, tengan cuidado con que la música que escuchan los hijos, porque el metal, esa música trae demonios, y esos demonios comienzan a tulular por toda la casa. Ustedes dicen, ay, ese tipo es un legalista. No es legalista, es que me gustaría que ustedes vean como yo veo, que ustedes vean lo que yo puedo ver. O sea, yo llego a una casa y los veo subiendo las escaleras, los veo subiendo, entrando, bajando, corriendo. Digo, Dios, esta casa, ¿qué pasa con esta casa? Y luego la gente comienza a tener problemas de salud, la gente comienza a sufrir de esquizofrenia, la gente comienza a sufrir de cosas terribles. Es como cuando tú compras una casa y en esa casa han hecho una brujería para alguien, y la brujería está enterrada en alguna parte, en una matera, la brujería está enterrada en el patio de la casa.
Sabes que aunque tú eres cristiano, tú compraste una casa que tiene una maldición, a través de esa brujería mataron a alguien. Y yo muchas veces les digo, amados hermanos, busquen, revuelquen sus casas, miren debajo de las mesas, miren debajo de los sofás, miren en los closets, miren en todos los cajones, revuelquen en los bloques, entre un ladrillo, saquen las materas, revisen. Porque hay muchas cosas que no son normales, y hasta que las tinieblas no salgan a la luz, eso no se va a acabar. Les está hablando alguien que lleva estudiando este tema muchísimo tiempo, que hemos tenido unas experiencias tenaces, muy fuertes, que gracias a Dios, a causa de la luz de Dios que está dentro de nosotros, las tinieblas no pueden destruirnos, pero hemos tenido unas batallas espirituales muy fuertes respecto a este tema. Hermanos, hermanas que están con cánceres, y eso viene de la casa donde están viviendo. Aún, escuchen esto que es bien interesante. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que hay espíritus inmundos que se mueven a través de las aguas. A través de las aguas, los indígenas hicieron pactos en las partes donde son los nacederos de aguas, hacen derramamiento de sangre. Así que muchas aguas son consagradas a Satanás y son consagradas a los demonios. Y cuando usted tiene aguas que corren cerca de su casa o que corren debajo de su casa, comienza a haber una influencia espiritual a través de su vida. Estudie la Sagrada Escritura. Este libro de John Eckhart sobre los espíritus de las aguas son muy interesantes. Los demonios necesitan medios por los cuales moverse. Los demonios, algunos se mueven por la tierra, otros se mueven por los aires, otros se mueven por el fuego, pero otros se mueven a través precisamente de las aguas. Eso está en la Biblia, porque Apocalipsis habla que hay ángeles para cada una de esas cosas. Entonces usted compra el lote, compra la casa, y usted dice, ay, sí, gracias a Dios, pero con el tiempo comienza a secarse, con el tiempo comienza a enfermarse, con el tiempo sus hijos comienzan a entrar en rebeldía, con el tiempo hasta usted comienza a sentir que definitivamente su esposo comienza a alejarse de usted, comienza a sentir ya repudio por su esposo, ya no le dan ganas de levantarse, comienza a sentir esquizofrenia, comienza a no querer ir a la congregación, los niños comienzan a levantarse asustados y gritando. Usted como señora comienza a sentir que en la noche alguien comienza a tocarle su cuerpo, o de la misma manera usted como varón comienza a sentir que por la noche viene y comienzan a tocar su cuerpo, comienzan a sentir que comienzan a correr por las casas, que comienzan a correr por los pasillos. Evidentemente hay una influencia espiritual, y quiero reiterarle que ese tipo de demonios no salen con hechiceros, con brujos, porque es la forma como los colombianos tratan de liberar ese tipo de posesiones. Tampoco salen con oraciones vagas, flojas y perezosas, sino que sale con gente profética, sale con gente que sabe el mundo profético, que conoce el reino de Dios, que conoce el mundo espiritual y sabe lo que tiene que hacer para sacar esas cosas de las casas. Hablamos entonces de cuando se practica en una casa satanismo, cuando enterraron a una persona en ese sitio, cómo derechos legales comienzan a ejercerse sobre las personas, sobre los sitios, y cómo necesitamos ser entendidos, porque hay una iniquidad que nosotros no podemos ver, que precisamente no está. Eso es muy interesante. Precisamente no está esa iniquidad en nuestra sangre, sino que es una iniquidad que está en el sitio por donde nosotros estamos caminando. Hay sitios donde el Señor a mí me dice, Frankie, por acá no caminas. Frankie, a esta casa tú no entras. Y sencillamente digo, Señor, ¿por qué? Y desde lejos el Señor me abre el mundo espiritual y yo puedo percibir y digo, wow, tremendo, tremendo lo que podemos observar. Recuerden que el texto que estamos usando para esto es el texto que toma Josué. Josué dice, maldito el que se atreva a levantar la ciudad de Jericó. Y como lo vimos en la primera parte del programa, precisamente la primera ciudad era Jericó, de la tierra. Así que el principado estaba en esa ciudad, y ese principado quedó en eso, quedó en esas ruinas. Y yo he reiterado todo este tiempo que no es sabio, no es sabio tener esa afición de estar a todo momento yendo a las ruinas y tomarse fotos en ruinas, porque poderes espirituales son contenidos. Yo estuve fuera del país y estuve en un sitio, en un país hermosísimo, y alguien
me llamó, el Señor me permitió ir con unas personas, profetas, a unas ruinas, que por lo general son solo piedras. Y saben, habían piedras que estaban encerradas a donde nadie se podía ir, porque a través de esas piedras, según ellos, en ciertas fechas hay puertas espirituales por donde demonios pueden entrar a la tierra. Hay altares, hay sitios, incluso se nos prohibió tomar fotos a ciertas piedras. Y le preguntamos por qué. No era permitido, no se nos permitió ir a ciertas partes con mujeres, porque ellos mismos nos decían, porque es que estos demonios son demonios femeninos y a las mujeres las atacan dentro de las ruinas. Josué fue claro, Josué lo dijo, no se atrevan a levantar eso. Pero ahora yo quiero que vean lo que ocurrió, porque hubo un tiempo donde un hombre se atrevió a levantar Jericó, la ciudad maldita, la ciudad que Dios había dicho, ahí no. La ciudad que Dios dijo por medio de su profeta, no la levanten, porque sus hijos van a pagar con sangre. Si se atreven a levantar esa ciudad, si se atreven a levantar esas ruinas, si se atreven a levantar ese imperio que yo ya juzgué, si se atreven a levantar ese Jericó, entonces yo voy a matar al hijo. Su hijo mayor será puesto como cimiento, o sea, iban a caer como piedras sobre él, lo iban a aplastar, y iba a levantar, para levantarse de Jericó, pero sobre el hijo menor se iban a levantar las puertas. Quiero que noten cómo este principado inmundo iba a cobrar la vida con sangre, nuevamente se iba a levantar esa ruina. Y dice en el libro de Primera de Reyes, hablando de uno de los peores reyes de Israel, que ya lo hemos tratado respecto al tema de la iniquidad. Quiero que miren, comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más, qué bueno esto, que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal. Qué belleza este cristianito, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Tremendo. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Esta parte es muy interesante, lo que termina haciendo este hombre Acab, levantando, el rey de Israel, el hombre de Dios, digamos que el pastor, para que lo entiendan, levantando un altar a Baal, o sea, para matar niños, y a Acera, para prostituir las mujeres. Pero en el versículo final dice, en su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó. Tremendo, lo levantó. Y él, miren esto, y él que era de Betel, de la ciudad de la luz, de la ciudad de Dios, se le ocurrió levantar esas ruinas a pesar de la maldición. Dios dijo, eso no, ahí nadie se meta, no lo vuelvan a edificar, no tomen esas piedras, no lo hagan, no lo levanten. Él, a través de, entiendo que el que termina abriendo la puerta para que se levanten las maldiciones es Acab. Acab se casa con una mujer que no pertenece al pueblo de Dios y reciben esta tremenda maldición. Y él de Betel reedifica a Jericó. Y mire lo que dice: a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Quiero que entiendan que comenzó otra vez a levantar para hacer la muralla. ¿Qué cosa? Y dice que cuando él entra a esa ciudad, Dios había dado la maldición. ¿Sabe qué hizo? Él va a esa ciudad, va y se levanta, comienza a levantar eso, pero cuando comienza, la sangre de su hijo se derrama, su hijo mayor muere, de acuerdo a la maldición que se había establecido en la Biblia. Pero luego dice, y a precio de la vida de Sehub, su hijo menor, puso a las puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. Entonces fíjese
de que una maldición se levanta. Esto es tremendo, hermanos. Una maldición se levanta a causa de que alguien abre una puerta. Claro, en esa casa, en ese sitio, en ese lote, la gente abrió la puerta. A mí me llama la atención cómo muchos abren la puerta y levantan altares a los Baales, a las aceras, a las reinas del cielo. Tienen vírgenes gigantescas, montones de cosas, de velas y todo esto. Y lo que están haciendo es entregando ese sitio a Satanás. Ahí no hay nada de luz, no hay nada de Dios. Todo eso es de tinieblas. Como hay gente que tiene cuartos específicos, San Gregorio, María León, San Negro Felipe, Indio Guaycopuro, los tienen ahí fijos, cuartos específicos y oscuros para la brujería. Después usted va y compra esa casa y Dios mío, usted piensa que porque fue y oró, ay Señor, está en mi casa, gloria a Dios, ya todo está bien. Necesitamos sabiduría de Dios. Gente que no le importa y no tiene la concepción de que aún el sitio donde viven es un sitio de maldición. Yo digo a los hermanos, digo, si usted puede tener a su hijo en un buen colegio, llévelo a un buen colegio. Si usted se da cuenta que en el sitio donde está su hijo se está perdiendo, sáquelo de ese sitio, váyase, cámbiese de ciudad. Pero mire que este hombre conocía la maldición, pero a él no le importó. Cuando van a levantar eso, ¿cuál es el precio de levantar esto? Que su hijo mayor muera, listo, que lo maten. ¿Qué es esto, por favor? ¿Y qué otro precio tengo que pagar para ponerle puertas a esta ciudad? Pues que maten a su hijo menor, listo, y no les importa, y como padres no les importa sus prácticas paganas, sus prácticas de hechicería o sus prácticas de brujería. Como no les importa a los padres las prácticas de aborto. Y hay casas que los mismos hijos han heredado donde hay tantos secretos, el adulterio del papá, el adulterio de la mamá, el adulterio de los tíos, fincas que se heredaron donde aún mismo detrás de la finca enterraron los abortos del abuelo, de la abuela, de la mamá, del papá. He atendido gente que me dice, sí, en la finca nosotros matamos a alguien, lo enterramos por ahí en una parte y ahí sembramos un árbol donde matamos a esa persona. Digo, Dios, y luego comienzan a venir las maldiciones, luego comienza a venir la sequía, luego los hijos comienzan a apartarse del Señor, porque la tierra también recibe maldición. No me diga usted que el libro de Génesis no dice que donde se derramó la sangre de Abel comenzó a clamar venganza desde la tierra. La misma tierra fue maldita. Ahora sí ya está entrando. Yo sé que Dios está hablándole. Y está hablándole a mucha gente. Casas extremadamente heladas, y no precisamente por el sector, heladas y frías. Y yo he enseñado lo que habla el abismo. Yo he enseñado que el abismo queda hacia los polos, que el abismo son sitios de extremado frío. Usted puede estar en un cementerio, entrar a enterrar a un familiar, y usted lo que va a sentir es ese helaje, que es un hielo de muerte, un hielo de muerto en esos sitios, que incluso un cristiano no debe estar en esos sitios, porque esos sitios son puertas espirituales al mundo de los demonios. Ay, pastor, eso no es cierto. Entonces, ¿por qué los hechiceros usan tanto los cementerios para hacer los entierros? ¿Por qué no lo hacen acá en el parque del barrio? No, porque en esos sitios toman espíritus de muerte, espíritus de muertos, para establecérselos y ponérselos a la gente. ¿Qué entendimiento que tenemos que tener el día de hoy? ¿Qué hacemos nosotros? Y usted dice, ay no, yo soy la luz, y entonces usted se va a vivir a una residencia. Por favor, en la cabeza de quién cabe eso. Ay no, hermano, es que yo soy la luz, pero voy a ir a la casa de mi suegra que tiene 50,000 imágenes y es una bruja, pero yo soy la luz. Y al mes ya no quieren vivir juntos, al mes se están separando, la esposa se le está cayendo el pelo, la esposa está adelgazando, ya no quieren juntarse sexualmente con su esposo, los hijos no tienen ni ganas de responderle bien a la mamá. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué entraste a esa casa? ¿Por qué estás viviendo en este sitio? Muchos van a comenzar a recibir libertad cuando se cambien del sitio donde están viviendo, caramba. Y esto no es de orar. Si tú no das con profetas de Dios, con hombres y mujeres de Dios entendidos en este tema, la libertad de esos sitios va a ser muy difícil. Porque para esto se necesita algo más que saber de liberación en un ser humano. Es diferente la liberación en un ser humano que una liberación territorial. Es muy diferente. O sea, tú no vas a encontrar que liberaron todo un territorio, que liberaron todo una ciudad diciendo en el nombre de Jesús, demonio fuera. No es así.
La tierra prometida fue un proceso de muchos años. La tierra prometida fue un proceso de 45 años. Caleb lo dijo, yo tenía 45, ahora tengo 85, ahora tengo 80, 40 años librando esa batalla contra ellos. Y no fue cualquier batalla, fue una batalla profética. Y cómo la falta de entendimiento hace que hijos se pierdan, que familias se pierdan. Y yo pienso que la iglesia de hoy no se debe entretener tanto en que nosotros sí tenemos la sana doctrina porque creemos esto, porque creemos aquello. La gente está enfermando, la gente ya no come, la comida se les pudre en esas casas, todo se les vive rompiendo. Por favor. Miren que ha tenido muchísimos casos donde, hermanos, tienen unas manos terribles ustedes. ¿Cómo así, pastor? Vea. Todo se les quema, todo se les daña. Se les quema el arroz, se les quemó el microondas, se les quemó la brilladora, se les quemó el televisor, se les quemó la nevera. Y es muy probable que eso está ocurriendo desde que usted está ahí en esa casa. Porque los demonios inmundos pueden moverse a través de la energía. Entonces, ¿qué hacen? Dañarte todo, dañarte la vida. Entonces tú comienzas a sentir depresiones y esos demonios te siguen, hacen que te roben. Tú vuelves a la casa, tú ya estás en esa casa desesperado, sientes un lazo en el cuello. Y reitero que respecto a estas cosas, tú no necesitas un líder, una persona que no sea entendida, sino necesitas gente entendida en Dios. Yo sé que este programa está hablando a mucha gente, a muchas personas. ¿Cómo es posible que brujos vayan a hacer cosas y sacan millonarias? Mira, ahí hermano, una mujer me llamó desesperada, ya había llevado como 7 brujos, cada brujo le sacaba como 4, 5 millones de pesos. Esta mujer escucha el programa radial, se convierte a Jesús, ella me llama y dice, ¿podría ir? Y yo voy a esa casa, el Señor me guía lo que hay que hacer. Tuvimos que sacarlo, se fue, la casa quedó totalmente libre, porque Jesús está dentro de nosotros. A no ser de que el Señor diga, esta casa está maldita y aquí nadie más puede vivir. A no ser de que el Señor diga, este lote está maldito, y ya sea de Dios, que Dios lo diga, y que Él diga como a través de Josué, aquí no se puede levantar nada, porque si lo levantan, lo que levanten, lo que posean, va a ser peor para todos ustedes. Nuestra tierra colombiana está muy llena de sitios como esos. Las carreteras están llenas de baños de sangre, ¿o no? Todas las carreteras están llenas de cruces. ¿Saben qué entendí? Que las casas donde la gente ha adorado o ha puesto altares a las almas del purgatorio son casas, número 1, donde la gente se enferma. Número 2, donde esos demonios que ustedes traen del cementerio, y si hay alguien que me está escuchando, espero que Dios le hable, ese demonio que usted está trayendo del cementerio se queda en su casa y vuelve a esa casa fría, helada, usted entra en depresión. ¿Y sabe qué ocurre con la gente que hemos descubierto? Con la gente que ama las almas del purgatorio. ¿Sabe qué hemos descubierto? Accidentes, muertes. Y he escuchado, es que mi sobrino y mi papá y todos murieron de unos accidentes terribles, pastor. ¿Qué será? Las almas del purgatorio, que no son ninguna almas de ningún purgatorio, son demonios de muerte, demonios de personas que ya están muertos, que están buscando, esos espíritus inmundos están buscando a quien dañar. Y usted se va y pone aguas y pone velas. Lo único que está haciendo es trayendo más maldición sobre su vida. Pastor, ¿hay esperanza? Claro, en muchos casos hay esperanza. A no ser de que usted esté extremadamente enamorado de ese sitio. Pero quiero que usted entienda eso. Quiero que usted entienda que aún en esos sitios hacer una vida con Dios es terrible. Muchas de ustedes dicen, sí, pastor, cuando yo estaba en otra casa, yo buscaba a Dios, yo adoraba, yo ayunaba, pero desde que estoy en esta casa, pastor, no me inspira nada. Es que usted, ¿qué hace viviendo en un lugar donde expenden cerveza? ¿Usted qué hace viviendo en un lugar donde usted sabe que hay prostitución? ¿Usted qué hace viviendo en un lugar donde está repleto de idolatría? ¿Qué hace usted en un lugar donde usted sabe que la vecina que está en la parte de arriba es una bruja, una hechicera? ¿Qué hace usted viviendo ahí? A no ser de que usted sea un tremendo profeta de Dios y usted diga, ajá, yo sé cómo enfrentarme a esto, yo lo saco de ahí.
Pero la mayor parte del pueblo de Dios es pueblo raquítico. La mayor parte del pueblo de Dios es un pueblo sequito que no sabe cómo enfrentarse contra el reino de las tinieblas. Nosotros estos días hemos estado librando batallas por personas. Dios nos ha dado victoria. Hemos podido ver sus casas libres, sus finanzas libres. Decimos, ¿sabe por qué? Porque tenemos entendimiento espiritual y Dios ha hecho que no seamos raquíticos. Si tú quieres vivir bien, tienes que caminar por el poder del Espíritu. Ahora, quiero que cerremos esta parte del programa teniendo un tiempo de oración respecto al tema que hemos tratado. No sé si a usted le parece interesante, pero sí hemos notado que a través del tiempo y de la experiencia, personas deben apartarse de esos sitios. Josué dijo, no lo levanten. No levanten esas ruinas, y ya entendemos por qué. Al ser la primera ciudad tenía el principado. Pero este hombre, Hiel, levanta a razón de la sangre de su hijo y a razón de la sangre de su hijo mayor y de su hijo menor. Hoy más que nunca tenemos que pedirle al Señor su guianza, su dirección, su sabiduría, aún de donde nosotros vamos a vivir, de los autos que vamos a comprar, de los negocios que vamos a hacer, de las fincas que vamos a comprar, de las casas que vamos a recibir. Tiene que haber un proceso espiritual cuando tú recibes como herencia una casa o un lote o una finca. Tú no debes de inmediato irte a meter allá, sino sencillamente buscar gente entendida que pueda orar, que pueda liberar ese sitio. Y además de que la persona que lo haga y te ayuda, es que tú puedes también bendecir a la persona que lo haga y te ayuda en ese sentido. Que tú puedas darle una ofrenda a esa persona. La mayor parte de la gente que venía a consultar a los profetas de Dios siempre traía un presente para el profeta. ¿Cómo es posible que cuando tú estabas en el mundo le pagabas 3 millones de pesos a un brujo y hoy tú no eres capaz de llevarle a tu pastor unas manzanas? Por favor. ¿Te das cuenta cómo le dabas más valor al hechicero que al reino de Dios? ¿Cómo podemos hacer para librar esos sitios? Estamos trabajando en la iglesia en algo que se llama guerra espiritual y estamos estudiando muchas cosas para librar nuestro territorio. En muchos casos, si tú no eres una persona lo suficientemente fuerte en Dios, lo mejor es salir del sitio, pero pedir la dirección al Señor para no salir de un sitio para meterte a otro peor. La siguiente cosa es que si tú eres un cristiano lleno de la gloria de Dios, es pedir al Señor que tus ojos sean abiertos, descubrir qué es lo que está ocurriendo y pedir al Señor la estrategia para sacarlo de ahí. Nota que la destrucción de Jericó no fue con oración. La destrucción de Jericó fue dando vueltas en silencio y al final gritando y haciendo sonido de trompetas. Qué interesante. Entonces debes pedir la instrucción al Señor. Y lo tercero es que debes pedir al Señor sabiduría y gente profética, hombres o mujeres proféticos, que entiendan de las cosas del Espíritu para ayudarte a liberar ese territorio. Tal vez no arriendas esa casa porque algo espiritual está sobre ese sitio. Tal vez no arriendas ese lugar porque cercano a ese sitio hay algo espiritual que pide derechos legales. Tal vez no puedes venderlo porque ahí pasó algo y tú lo recibiste o tú lo heredaste, pero hay algo que está pidiendo derechos legales. Y hoy más que nunca necesitas pedir la dirección del Espíritu Santo respecto a este tema para lograr ver tu victoria en Jesús. Quiero que hoy oremos. La base que hemos usado es Josué capítulo 6. No
levantes Jericó. Y Primera de Reyes 16, 24, 34. Y él lo levantó y recibió esa maldición. ¿Hay sitios malditos? Sí. ¿Hay sitios donde los cristianos no debieran estar? Sí. ¿Hay casas donde asustan? Sí. Pero también hay profetas de Dios sobre la tierra que pueden establecer el reino de Dios en esos sitios donde los demonios han tomado derechos legales. Señor, queremos orar ahora en el nombre de Jesús por el poder de tu Espíritu Santo, por la unción que tú nos has dado. Y yo sé que muchísima gente está escuchando este mensaje, esta palabra, y ellos han entendido lo que realmente ha pasado. Y yo sé que muchos tienen tierras y ahora entienden por qué razón no han podido ver la gloria de Dios en esas tierras. Otros tienen casas y a pesar de tener su casa no la han podido ver, Señor. Y queremos pedirte que a través de este programa radial una unción de entendimiento espiritual sea sobre ellos. Y quiero pedirte que así como tú has permitido que mis ojos sean abiertos, quiero pedirte que los ojos espirituales de ellos sean abiertos. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, que las escamas que están atravesadas en los ojos de ellos, que les están impidiendo ver la manifestación de la gloria de Dios y del reino de Dios, sean quitadas de una manera poderosa y sobrenatural en el nombre del Señor Jesucristo ahora. Y mucha gente va a comenzar a ver lo que está ocurriendo en su casa. Hay una persona que está seca, la veo perdiendo mucho peso, y el Señor me está diciendo que esta persona está en esta casa, tú estás perdiendo muchísimo peso, es como que se te cae el pelo, y el Señor está diciendo que es que en esa casa se practicó mucho ocultismo y que tú entraste a esa casa sin entendimiento. Hay gente que siente literalmente que se está volviendo loca. El Señor está librando a estas personas. Dolores de cabeza como chuzones en la cabeza cuando están en su casa y usted dice, estoy desesperado de estar en este sitio. El Señor está trayendo liberación de ustedes ahora, Señor. Trae libertad, libera a esa gente, libera a esas personas, Señor, y dales entendimiento para que sepan lo que deben hacer en ese sitio donde ellos están viviendo, en el nombre de Jesús. Amén.